Muy bienvenidos al Estadio Israelita Maccabi. Quiero agradecer la colaboración en esta oportunidad de Feroz Swiss Style Chocolate, también de 8 regiones y principalmente de la Fundación Calanit y de Roberto Usen en este programa Un Café con R. Por supuesto a nuestro invitado Alexis Hami. Muchas gracias por venir y los dejo en el programa con Roberto y con Alexis. Hola, muchas gracias. Todos los cafés con R parten con una cosa bastante clásica que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente del lugar del mundo que nos encontremos. Hoy día no va a ser la excepción porque estamos grabando este programa. Y bueno, es presentar a Alexis Hami, un amigo, muy buen amigo, y también hemos hecho muchas cosas juntos, y con este tema del libro La Jaula de Oro, hoy día vamos a tener una entretenida conversación de qué es lo que es la Jaula de Oro, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos viendo. Y bueno, primero voy a saludar, me voy a parar porque no corresponde otra cosa más que pararme y saludar a Alexis y darle la bienvenida. Hola Alexis. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso. Es un honor estar aquí en tu primer Café con R presencial. Te agradezco mucho lo que hiciste, cómo armaste todo esto. Es realmente impresionante. Y también muchas gracias a quienes vinieron, que hoy día, después de la pandemia, es difícil convocar gente, ¿no?, en temas presenciales. Así que muchas gracias. Bueno, yo también tengo que dar un agradecimiento a nuestros patrocinadores y auspiciadores. Patrocina el Estadio Israelita Maccabi, como siempre, y Fundación Calanit, todos los cafés con R, y auspicia, en este caso, Feroz y 8 regiones. Así que, bueno, ustedes van a poder después deleitar de un maridaje, de café y chocolate, que es una cosa única, y eso va a ser a continuación de la conversación que nosotros dos vamos a tener. Y vamos a partir directamente ahora, porque Alexis, cuéntame un poco esto de ser doctor y de la medicina, y después cómo te fuiste metiendo desde la medicina a la jaula de oro. A ver, cuéntame un poquito. Bueno, la verdad es que yo durante muchas décadas pensé que debía haber sido médico. ¿Ya? Desde el momento que entré a ingeniería, dije no, debía haber entrado a medicina. En segundo año dije, ¿por qué no me salí el año anterior? Tercero, ¿por qué no me salí el segundo año? Y así incluso hasta el cuarto, que decidí en un momento incluso congelar para preparar y salir a medicina. Bueno, la cosa es que durante muchas décadas yo no estuve muy contento con lo que hacía. Me sentía como incómodo en términos profesionales, como que no estaba en el lugar, pensando que tenía que haber sido médico. Y la verdad es que con el tiempo, y esto hace solo unos pocos años, me di cuenta que no, que estaba haciendo lo que tenía que haber hecho, sobre todo mirándolo hacia atrás, entendiendo que en realidad mi labor, o lo que yo tengo para aportar, porque yo estoy convencido que cada quien trae una misión única, y finalmente creo que he ido entendiendo que mi camino iba por acá y no por la medicina. O sea, esto del médico o no médico, hoy día te das cuenta que hay una misión detrás de todo lo que nosotros hacemos, y creo que de eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es nuestra misión en el mundo y cómo se va desarrollando eso a través de las diferentes travesías que hacemos en este viaje? Así que nos vamos a ir metiendo un poco en este libro, y acá hay un personaje que para mí es intrigante, que es nuestro amigo Federico. Federico lo conoció en Colombia, en una sesión que tenía Alexia allá en Colombia, y Federico era el típico empresario chileno amarrado a su empresa y no sabía cómo salir de su empresa. Y aquí empieza este viaje de la jaula de oro. Cuéntame un poquito más de Federico. ¿Cómo te inspira en este hombre? Mira, Federico, yo creo que es un personaje, el que está en el libro,
en el que la mayoría de los empresarios, sobre todo los empresarios medianos, se deberían poder sentir en alguna forma representados. Hay un cierto tipo de empresario, de líder, que tiende a quedar atrapado en su propia organización. Fundamentalmente yo hablo en el libro de dos tipos de empresarios. El primero, el empresario visionario, el que tiene una visión, normalmente termina atrapado en su propia organización porque va desde la visión a la ejecución. Es como igual, imagínate un artista que está esculpiendo, tiene una imagen de lo que quiere hacer, va y lo hace. Al hacerlo él mismo o ella misma, lo que genera es una organización que es completamente dependiente de él o de ella. Entonces, al final, la empresa no vive sin él. Es entonces el primer caso. Y el segundo caso, que también usualmente queda atrapado, es al que yo llamo en el libro, hablo del empresario sin escuela. Cuando digo sin escuela no me refiero a un tema académico, ¿verdad? Sino que no tuvo un mentor o no tuvo la oportunidad de ver cómo se trabaja en una empresa con buenas prácticas de gestión. Aprendió probablemente de su padre o de alguien por ahí, pero no con buenas prácticas. Entonces, ese tipo de empresario, de líder, termina atrapado también. Y muchas veces están los dos, el visionario y sin escuela. Y ese es muy probable que termine muy agobiado en su propia empresa. Oye, ¿cómo aterrizamos toda esta cosa al medio local? Porque cuando uno ve esta cantidad de empresarios que la tienen que hacer toda y aparte no delegan nada, ¿cuáles son los consejos? ¿Cuál es tu visión de cómo esto está instalado en Chile? Mira, y particularmente por el momento en que estamos viviendo, yo creo que es tremendamente urgente que los empresarios, sobre todo los líderes empresariales, dejen de mirar hacia adentro del día a día, de la cosa chica, y tomen conciencia de lo que está pasando alrededor. Porque mientras estamos hablando tú y yo, el mapa, o si quieres el tablero de juego, está cambiando completamente. O sea, nosotros estábamos acostumbrados durante décadas a quizás jugar ajedrez, y ahora el nuevo tablero es, no sé, Catán, ¿cierto? O algún otro juego. Y mientras el líder empresarial, el empresario, está atendiendo la minucia del día a día, le están cambiando el tablero. Entonces, si no se da cuenta a tiempo, va a quedar fuera del tablero. De ahí es la importancia que hoy día en Chile, sobre todo hoy en Chile, el empresario saque la cabeza de debajo del agua y tome conciencia de estos cambios. Bueno, ahí nos vamos a meter porque es un tema muy interesante y me gustaría que empezáramos a profundizar en algunos de estos cambios que se recomiendan, porque naturalmente aquí tenemos una audiencia a la cual agradecemos que después de tanto tiempo encerrados puedan venir acá a disfrutar de esto, pero yo creo que sería bueno empezar a algunas observaciones para donde tenemos que ir, porque naturalmente hay un tema de sustentabilidad, hay un tema de gobernabilidad, hay un tema de preocuparse no solamente por las utilidades que puedan tener las empresas. Y ahí es donde naturalmente ese empresario o ese emprendedor tiene que empezar a cambiar el mundo. Porque con esta rapidez que tenemos, si no nos colocamos como corresponde, nos va a pasar la máquina. Bueno, de hecho, lo que cuenta el libro, y si tú te fijas, hay una diferencia entre la introducción, que explica el por qué hay que liberarse, y el resto del libro que muestra tiene una metodología de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, el gran tema es que hoy día estamos viviendo un cambio de paradigma súper profundo. Yo no sé si tú has visto, hay un ejercicio bien clásico en donde está en YouTube, está en todas partes, donde te dicen, hay un grupo de gente que se está tirando una pelota, Sí. Y te dicen, cuenta los pases, ¿cierto? Entonces tú vas contando 1, 2, vas contando y dices, termina y dijiste, los conté todos, 35. Y cuando termina te dice, ¿y viste el gorila? Y tú dices, ¿qué gorila? Bueno, la cosa es que durante estaban pasándose, aparece un tipo vestido de gorila entre medio, empieza a saltar
y la mitad de las personas no ven el gorila. O sea, se fijan en las hormiguitas y no en los elefantes. Exactamente, y tiene que ver con que es tanta la información que hay afuera que para que no haya un agobio del cerebro, nosotros filtramos la información y vemos en función del paradigma que tenemos instalado en la cabeza. Y hoy día está ocurriendo, tal como dices tú, un cambio de paradigma que se debe a 3 fenómenos. El primero es la cuarta revolución industrial. Que eso es muy importante, ¿eh? Tú eres experto en eso. Eres experto en la cuarta revolución industrial. Todo el tema tecnológico es algo que en la última década, sobre todo, se instaló con una fuerza brutal. Segundo, y esta es otra de tus pasiones, la emergencia climática. ¿Cierto? De ahí viene todo el tema de sustentabilidad, al cual tú estás súper metido. Y el tercer fenómeno, del cual en general no se habla mucho, es de la crisis de sentido. ¿Hablemos de eso? Bueno, de hecho, el estallido acá es parte de esa crisis de sentido que estamos viviendo como sociedad. Este es un fenómeno que se viene instalando desde los 60, no es de ahora. De hecho, si tú piensas, la primera manifestación pingüina, Sí. ¿cuándo fue? Fue el 68 en París. En París, sí, perfecto. Bueno, desde ahí, esa es una de las primeras evidencias que en la sociedad empieza a haber un cansancio, mejor dicho, un cansancio sobre el sistema, que se siente que está todo mercantilizado, que es solamente plata. Bueno, eso empieza a permear en la sociedad un descontento brutal. Y eso es lo que estamos viendo hoy día con tanta fuerza. Entonces se juntaron estos 3 fenómenos y están haciendo que el paradigma, es decir, el tablero sobre el cual la empresa se está moviendo, haya cambiado completamente. Entonces el empresario que está en su jaula, que está en la minucia, no se está dando cuenta de esto. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando hay un gorila y no lo es? No, cuéntame. Te puede comer, ¿cierto? Puede comer, sí. Entonces, de ahí es tan importante que hoy día los líderes empresariales salgan de su jaula, entiendan lo que está pasando y se hagan cargo. ¿Y cuáles son los elementos claves para hacerse cargo? Tiene que ver con todo el tema tecnológico. O sea, espérate, porque eso yo creo que hay bastante gente aquí que va a empezar a tomar notas de esto, porque lo vamos a repetir, porque este es el que va a ser el cambio de aquí para adelante. O sea, estamos viviendo esta transición, el libro nos invita a pensar justamente en eso, entonces vamos a repetir. ¿Cuál era? Tienes la cuarta revolución industrial, Ok. emergencia climática, Ya. y cambio y la crisis de sentido. Perfecto. Esos son los tres fenómenos que chocaron, Ok. que se juntaron. Ya. Entonces, cuando ya sales del día a día, Sí. a eso del libro, ¿cierto? Una vez que saliste del día a día, tienes que ajustar tu empresa en esas 3 dimensiones, al menos. ¿Okay? Entonces, primero tienes que rediseñar tu modelo de negocio para que se acorde con estos 3 fenómenos. Y eso es bastante complicado porque naturalmente cuando tú no lo entiendes y obviamente estás metido tan metido en tu jaula de oro y tienes que empezar a rediseñar y aparte escuchar qué es lo que es esto de la cuarta revolución industrial cuando todavía estás metido en otra cosa y le metes ambiente y tampoco lo entiendes. Entonces son elementos que son bastante complejos para mucha gente que estamos acá no poder entenderlo y no producir el cambio. Y súmale eso la crisis de sentido. Y la crisis de sentido que hace... Por eso que tú en este cambio tienes que pasar desde lo físico a lo digital, ese es el primer punto. El segundo, hacerte cargo del tema del medio ambiente, la sustentabilidad como tanto tú empujas. Y tercero, suscribir un propósito superior. La empresa en este nuevo paradigma no puede ser solamente una generadora de lucas para ti. Muy bien, eso profundicemos ahí. Bueno, hablemos un poquito más de esto, porque esto creo que hace cambiar el sentido de lo que hoy día es un empresario o un emprendedor. Ahora, yo veo muchos emprendedores que ya están con este cambio metido en la cabeza y que naturalmente no son solamente crear las lucas, sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo está el ambiente,
cómo está la sociedad, me preocupo de ir a preguntar a los vecinos, en fin, una serie de cosas. Pero el empresario tradicional todavía no está, entre comillas, ni ahí. Bueno, este es un tema generacional, ¿verdad? De hecho, tú lo ves que viene naturalmente en los emprendedores porque está en su gen. Es como que lo tuvieran en el ADN. El gran tema lo tenemos los mayores de 40 años sobre todo. Acá no hay ninguno, son todos jóvenes, así que no hay problema. Casi no hay. Casi. Los mayores de 40 no tenemos esa conciencia. No. Entonces, por eso que corremos el riesgo de quedar fuera y no ser un aporte en este tremendo cambio que está ocurriendo, que es una tremenda oportunidad también. A ver, veamos cómo está esta oportunidad y también me gustaría dar algunas líneas de trabajo para ver cómo hacemos que, oye, 8 regiones, primero al gran invitado, oye, por si acaso, 8 regiones, café y con chocolate. Con chocolate feroz, así que estamos impecables. Todos van a tener la posibilidad, naturalmente, después de probar esta exquisitez. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Entonces, vamos a entrar de nuevo en este tema. Veamos cómo podemos dar estos elementos de colaboración a la gente en esta parte de poder cambiar esa idea de que nos tenemos que preocupar del tercero, del medio ambiente. Vamos para eso. Mira, y quizás un paso incluso más atrás para montarte, porque cuando tú tienes un cambio de paradigma, cuando se cambia el tablero, el gran tema es que la experiencia ya no te sirve. No. Bueno, y nosotros llevamos décadas proyectando la empresa en base del pasado. Tomábamos los resultados del año pasado y multiplicábamos y decimos, ok, el próximo año vamos a vender tanto más, es en base al pasado. Cuando tú tienes un cambio de paradigma, no puedes hacer eso. No. No te sirve. No. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo haces? Sí, ¿cómo lo haces? Hay una clave. A ver. Hay una clave que esto es parte, si os quiere, de la continuación de la jaula de oro. Vamos a hablar de la continuación. Acá no está... Perdona, que el agüita que... Sí, es para que todos se den cuenta que estamos en vivo, entonces tenemos que hacer ese tipo de cosas. Dale. Sucede lo siguiente, y esto es una clave que a nosotros, de hecho, pensamos que debería ser algo de conocimiento universal por lo potente que es, ¿right? Que tiene que ver con las generaciones de turno. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Tú lo que tienes es que cada 10 a 20 años ¿sí? Aparece una nueva generación. Ok, sí, dejémosla en 15, pero está bien. Esa nueva generación trae valores. Cuando digo valores, no estoy hablando de temas éticos. No. Cosas que valoran, que quieren instalar. Por ejemplo, ahora... Ya vamos a llegar allá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando aparece esta nueva generación, ¿sí? La generación anterior no quiere los cambios. No. Entonces le ponen la pata encima. Así es. Y esta generación instala sus valores solamente a través del tiempo, a medida que ellos pasan a las posiciones de poder. Ok. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si tú identificas cuáles son esos valores, ¿qué puedes hacer? Identificar, puedes adelantarte a cómo va a ser el futuro. Oye, qué genial, ¿eh? ¿Cierto? Natural. La generación de turno es entre los 20 y 30 años. Ahí es donde tú puedes saber, extraer cuáles son los valores que quieren instalar. Entonces, tú mirando esos valores y tú ajustando tu empresa a esos valores, lo que vas a tener es viento a favor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave cuando hay un cambio de paradigma? Es basarse en los valores de la generación de turno. Y hoy día, ¿cuáles serían esos? ¿Cuáles son los valores? Te voy a nombrar algunos. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, la tecnología es un valor central. Vamos paso a paso. Tecnología, elemento central. ¿Qué podemos entender por tecnología? Porque la gente cuando habla de tecnología dice, sí, tengo un iPhone. O sí, mando correo. Y veo YouTube. Pero eso no es la tecnología. ¿Qué es lo que es la tecnología? Mira, esto tiene que ver, y de hecho yo debería agarrar un micrófono y preguntarte a ti, porque tú eres más experto que yo en este tema.
tiene que ver con la forma de pensar el negocio. Porque hoy día la mayoría de los empresarios más mayores, ¿cierto?, tienen su negocio desde lo físico Sí, y van y arman, por ejemplo, un canal e-commerce. Y sienten que con eso están avanzando, están tecnología haciendo pura. tecnología. El tema es que cuando hablamos de tecnología, es que tienes que pensar todo el modelo desde la tecnología. O sea, ahí hay un cambio bien fuerte, porque naturalmente no es que tú llevas la empresa física al tema digital, sino que tienes que trasladar tu empresa o tu emprendimiento a valores digitales y desde esa perspectiva mirar hacia afuera, Así naturalmente. es. Ok, y eso es un Entonces, cambio muy fuerte. Entonces, como valores centrales que hoy día están en esta generación, que un punto adicional. Te decía que históricamente la generación se encontraba con la generación anterior que le ponía la pata encima. Sí, Pero y esto yo lo digo en la introducción del libro, decía, ¿y tú, cabro, a quién le has ganado? Le dice, ¿cierto? exactamente. Pero hoy día, ¿qué pasa? Te pasa el iPhone y le dice, viejito, a ver, manéjame el iPhone, a ver si estamos. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahora que tiene a tanta gente descolocada? Es que esta es primera vez probablemente en la historia de la humanidad que la generación de turno, es decir, los jóvenes, están instalando sus valores mientras son jóvenes. Eso es fantástico, a mí me encanta. Lo podéis ver a nivel político también. Sí, claro. Cómo los jóvenes se tomaron el poder porque hubo un cambio de paradigma. Entonces, los jóvenes, como son nativos de este paradigma, están armando todo esto, mientras el resto, muchos de nosotros, estamos luchando con el día a día, haciendo la minucia y perdiendo de vista de que esto cambió. Por eso es tan importante liderarse. Entonces, volviendo a tu pregunta, valores de ahora, tecnología, sustentabilidad, lo que estamos conversando. Y eso es fundamental, porque naturalmente si no pensamos en un mundo sustentable, hoy día nos vamos a encontrar, o cada día nos vamos a encontrar con más gente que va a decir, tomo este café porque es orgánico, el chocolate, en fin, tuvo una huella de carbono. Cuando tú le hablas de una huella de carbono a una generación anterior, cree que están hablando del carbón que compraban para poder hacer un asado, y eso no es la huella de carbono por si acaso, ¿eh? Tiene que ver con otras cosas más. Entonces, tenemos que preocuparnos también de ese tema de la sustentabilidad. Déjame mencionarte algunos más que A no ver. son tan obvios. La colaboración. Ya. Nosotros, en nuestras generaciones, estamos mucho más basados en yo lo hago. Por eso que este líder tiende a quedar atrapado en la jaula. Yo hago todo, ¿cierto? Federico, que queda atrapado por todos lados. Federico queda atrapado en todas partes, estaba atrapadísimo, ¿cierto? Sí. Porque tiene esta mentalidad. Bueno, en este nuevo paradigma, la colaboración es clave. Por eso que aparecen los modelos Uber, Airbnb y tantos otros. Y que a nadie se había ocurrido antes. Y si vemos a quién se le ocurrió, es gente joven nada más, porque estaba pensando fuera de esta caja, porque estaba visualizando que todo tenía que ser tecnológico, porque tengo que tener una empresa de autos para poder hacer el Uber, en fin, todo lo demás, o inmobiliario, hacer Airbnb. Tal cual. Otro valor clave, la equidad. Sí, fundamental. La equidad. Súper. ¿Cierto? Y esto tiene que ver con temas de transparencia, temas de ir cerrando las brechas, ¿cierto? En Estados Unidos, ponte, hay datos como ha ido aumentando. Hoy día los cargos altos, a los cargos bajos, llega a ser cientos de veces. Eso hoy día ya no corre ya. Es insostenible. Ya no corre. Bueno, esta generación nuevas están mirando estos valores. Entonces, si la empresa no se ajusta en estos elementos, la gente no va a querer trabajar ahí. Bueno, no va a querer comprar ahí. No, eso está pasando ahora, porque vemos por qué la gente, todo el mundo dice, es que no hay nadie para poder trabajar. Y hay que colocarlo justo al revés. Es que no hay nadie que quiere trabajar en esa empresa, o no hay nadie que quiere trabajar en ese modelo. Entonces, ustedes, todos nosotros, tenemos que ver que la situación cambió. Entonces, todo esto que estamos hablando de lo que nos sucedía en el pasado, ya no corre, ya no existe. Y hay que realmente producir ese cambio de mentalidad bastante importante para hacer que esa gente sí venga a trabajar en un ambiente que se sienta cómodo. Lo mismo está pasando con los productos que estamos comprando. Si no van a estar en esta línea sustentable, lo más probable
que muy cercano, en unos pocos meses más, en unos pocos años más, la gente no te lo va a comprar. Entonces ahí tenemos que empezar ya también a cambiar en ese sentido. Y para eso hay que salir de la jaula. Y para eso hay que salir de la jaula, pensar afuera de la caja, salir de la jaula, por si acá no le vamos a decir el final del libro, porque en el final del libro está toda la receta de cómo salir de la jaula. Así que el libro va a estar acá disponible. Francisco, que está allá, levanta la mano mi amigo Francisco. Tenemos libros disponibles, tenemos aquí al autor que los puede firmar, se pueden llevar un libro firmado por Alexis Cami, lo cual sería fantástico. Y vamos a seguir en esta charla porque no sé, por ahí quién me dice qué hora es. 7:20. 7:20. Todavía nos queda un buen rato para hablar. Vamos a dejar unos minutos para poder hacer consultas. Les pediría un poco en el orden, levantemos la mano y nos hace la consulta. No es necesario identificarse, somos todos amigos, pero hagan las preguntas que ustedes estimen convenientes. Tanto Alexis o al que habla, podemos contestar indiferente. Sigamos con el tema. Tú en este libro hablabas de dos valles. Y creo que es re importante mencionarlo porque la gente que va a empezar a leer el libro, ya estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de todos los elementos que ya repasamos, pero habían dos valles. Súper buen punto. Mira, de hecho, en el mundo del emprendimiento se habla del Valle de la Muerte. Sí. Ese es súper conocido. Pero contémoslo porque a lo mejor no todos lo conocen, ¿ah? El Valle de la Muerte es cuando parte el emprendimiento y típicamente pasa por un espacio en donde la caja se le empieza a apretar. Todavía no tiene ingresos suficientes. Las lucas. No tiene lucas para poder proyectarse y está en ese proceso levantando plata, invitando a nuevos inversionistas. Ese se llama el Valle de la Muerte, en ese espacio, porque ahí se estima entre 8 y 9 de cada 10 emprendimientos muere en ese espacio. O sea, cuando tú estás partiendo un negocio, tienes todo en contra para fallar, para morir en el camino. Sí. Entonces, es el Valle de la Muerte. Y de eso hay un montón de libros, hay gente que se dedica 100% a eso, hay gente experta en cómo hacerlo pasar. Pero es el único valle del cual se habla. Sí. Yo planteo en el libro que hay dos valles más. A ver. Que tiene la vida del emprendedor o del empresario. Una vez que pasa el Valle de la Muerte, sí, tiene que evitar quedarse en la jaula de oro. Ok. Que es la situación, y que todos conocemos, de empresarios que se sienten súper agobiados en el día a día, lo pasan mal. Pueden tener patrimonio, pueden tener flujo, pero no tienen vida, no pueden salir de vacaciones, sienten que si se van de vacaciones un tiempo, la empresa quiebra. Uno de mis primeros clientes, cuando conversaba con él, me decía, Alexis, me dice, y de hecho lo cito, lo pongo ahí, sí. Y me dice, lo que me cuesta las vacaciones no es nada comparado con el costo que pago por las cosas que se hacen mal, pasan o no que no pasan en la empresa. Y no entonces ese es el segundo valle que hay que pasar en el camino. ¿Que tu libro se llama? Que el Valle del Prisionero. El Valle del Prisionero. Porque tiene que salir de la jaula. Ok. ¿Cierto? Entonces, todo este libro trata solo de cómo pasar el Valle del Prisionero. Cómo salir de, entonces, una vez que pasaste del Valle de la Muerte, asegurarte de no quedar atrapado en la empresa, ¿cierto? Porque todos conocemos, como te decía, casos de empresarios que en teoría tienen todo, pero se sienten súper infelices, ¿sí? ¿Cierto? No tienen vida, pierden a los hijos. Y aparte no te puedes separar del negocio. O sea, no te puedes separar del negocio. Si no te gusta la señora, te separas. Es como la abeja con el aguijón. Claro. Tú le sacas el aguijón y muere la abeja. Aquí, acá lo mismo. Sacáis al dueño y muere la empresa. Así es. Bueno, ese es el Valle del Prisionero. ¿Y el otro? Y una vez que estás libre, ¿sí? Te empezás a hacer las preguntas realmente importantes. ¿Cuál es? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¡Wow! Y ahí está entonces el tercer valle, que yo le llamo el Valle del Vacío.
O sea, tenemos el de la muerte, que hay mucho escrito, El Valle del Prisionero, que es este libro, que aquí el primer libro del mundo, así que tienen que leerlo. y el tercero, El Valle del Vacío, que después de ese tercer valle está la trascendencia. Uy, qué buena. Y la trascendencia tiene que ver con el propósito. Y el propósito no solamente personal, porque naturalmente Por definición, el propósito tiene que ser respecto a terceros. siempre. Porque si es respecto a ti, estás hablando del ego, Sí. ¿cierto? Y hay que Y salirse el de eso. ego, y la clave para trascender es justamente liberarte, controlar el ego. Oye, ya estamos llegando casi al final del libro, ¿eh? Porque estamos ahí en ese valle. Sí, ya estamos en Estamos el último capítulo. En el último capítulo. ¿Y qué viene después de este libro? Me imagino que vendrá un análisis de... ¿Qué es lo que viene? Bueno, si Dios quiere, vamos a estar escribiendo de hecho, sobre lo que aparece en la introducción, que es sobre el momento que estamos viviendo y cuál es el rol que tiene que tomar el empresario. Porque yo estoy convencido, y esto particularmente en Chile, dado lo que está pasando, si los líderes empresariales no toman acción, esto puede diverger con riesgos muy grandes para todos. Entonces, estoy convencido que el empresario es quizás de las personas que más impacto pueden tener para encauzar esta energía que hay de descontento, de desmotivación, hacia un lugar correcto. Y eso tiene que ver con que el empresario salga, entienda lo que está pasando, ¿cierto? Y se enfoque en la trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver con suscribir un propósito superior que tiene que ver con aportarle a terceros. O sea, que ese va a ser sin dejar de ser rentable. No, eso es lo que viene. Sí, eso es lo que viene. ¿Y ese, para cuándo lo tenemos en mente, Alexis? No sé, este me demoré varios años, bueno, así o que... sea, no, pero en este porque está ahí ensayando, pero el segundo ya está saliendo más rápido. Ya hay un capítulo escrito. Ya tenemos un capítulo escrito, así que ¿cuándo hacemos el próximo café con R para el segundo libro? No, si Dios quiere. Oye, bueno, se nos pasó rápido la media hora, súper rápido. Vamos a dejar un espacio de preguntas. Ojalá tengamos las respuestas, naturalmente. Y les pediría si pueden levantar la mano. No sé cómo lo hacemos nuestro amigo David, que tenemos un micrófono que lo puede mover. No llega a todos lados, pero si alguno quiere preguntar, aquí está el micrófono. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y creo que ustedes dos hacen una muy buena dupla, ¿sí? Para proyectarla en varios programas. Encantado, no hay problema, nos encanta conversar. Alex, yo conozco tu capacidad y tus talentos. Tengo el honor de conversar muchas veces contigo. ¿Cuánto, de acuerdo a tu experiencia, cuánto pasa desde que tú partes hasta que finalmente la persona encuentra la llave para salir en tu experiencia? Eso sería una pregunta. Y la segunda, ¿cómo resuelves de alguna manera el que igual su empresa es su guagua y deshacerse de esa guagua es complejo? Y es unido al tema del legado o de la herencia. Esas tres cosas. Muy buenas preguntas, Benjamín. A ver, con respecto a lo primero, ¿cuánto tiempo toma? Te diría que depende de por lo menos dos puntos muy importantes. El primero es que tú, para salir, típicamente necesitas estar en una posición financiera con algo de holgura. ¿Ya? Porque este proceso típicamente hace, tú estás con los resultados, baja un poco y después sube. Entonces necesitas tener holgura porque normalmente esto pasa por tener el equipo correcto. Y muchas veces el empresario que está atrapado en su empresa no tiene el equipo correcto. Entonces es el primer punto. Y el segundo, que es el más importante, tiene que ver con la voluntad real de querer salir de la jaula. Y ese te diría que es el más determinante de todo. Porque hay muchos casos, yo de hecho tengo algunos casos, en donde te dicen que quieren salir, pero en realidad
es como, ¿viste el enfermo que no se toma la medicina? Y no hay caso, y te puede decirte que se la está tomando incluso. No, si yo me la tomo, doctor, pero no se la toma. Entonces hay un tema de realmente no solamente querer soltar desde la cabeza, sino que desde el corazón. Y esto te lo digo porque para mucha gente el estar permanentemente ocupado es parte de su identidad. Su identidad está basada en ser el que está apagando fuegos todo el tiempo. O incluso más, hay gente que es adicta a los químicos que te genera la urgencia. Entonces, esos elementos te hace que el tiempo sea muy variable y que puede ser de unos pocos meses. O sea, nosotros tenemos un caso en donde a los 6 meses ya está, típicamente 6 meses como el tiempo, y otros casos que pueden ser años y puede ser que no salga nunca, porque realmente no quiere tomarse la medicina. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, justamente cuando la persona ve que su guagua es este activo, lo que tú necesitas es elevar conciencia. ¿Cachai? De que en realidad tu aporte va mucho más que el activo en sí mismo. Y el generar ese paso también es un proceso que depende de cada quien. Porque el aporte de cada uno, de cada persona que está en este mundo, y esto es no solamente para empresarios, sino para cada uno de nosotros, es infinitamente más que cualquier cosa física limitada. Entonces, en el momento que tú te conectas con ese propósito, vas a ver que en la medida que tú... Ojo que cuando digo liberarse, no necesariamente es que dejes la empresa, sino que la empresa no dependa de ti. Entonces, cuando te conectas con ese propósito, vas a hacer mucho más, quizás a través de la misma empresa o a través de tercera, de otro activo. Pero necesitas elevar esa conciencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alexis, bueno, me encantó tu libro. Desde la primera página me sentí súper identificado, la verdad. Y los consejos que se dan son fantásticos. Así que a quienes no lo han leído aún, realmente la recomendación de primera línea. Cuando hablas de trascendencia, hablas de propósito, se me viene la palabra espiritualidad inmediatamente. Y la verdad es que ahí se me ponen los pelos de punta y me encanta cómo vas incorporando la espiritualidad dentro de este desarrollo. ¿De qué manera se trabaja la espiritualidad en una organización? ¿De qué manera se va trabajando también el propósito de las diferentes personas que están dentro de esa organización? Pregunta grande. Bueno, justamente partió Roberto hablándome del tema de medicina, y yo le decía, durante muchas décadas sentí que había tomado el camino equivocado. Y tiene que ver justamente con el punto que dijiste tú. Durante décadas yo sentía que mi parte espiritual iba por un carril y por el otro iba al mundo de los negocios. Lo veía completamente disociado. Decía, yo dedico 10 horas al día, 8 horas al día a ganar plata y después me hago cargo de mi tema espiritual. Bueno, justamente la realización que tuve la fortuna de encontrarme con gente muy, muy impresionante en los últimos pocos años, fue darme cuenta que estos dos caminos se juntan. Y no solamente se pueden juntar, sino que hoy día, producto de este cambio de paradigma que estamos hablando, es absolutamente esencial que ello ocurra. Lo que está pasando hoy día tiene que ver con que la humanidad ya llegó a un punto en donde el tema material ya hay abundancia para todo el mundo. O sea, no es un tema, tú debes conocer la pirámide de Maslow, ¿cierto? Ya pasamos el tema de los recursos. Todos, gracias a Dios, tenemos una casa, tenemos un techo, no nos falta comida. Entonces, se necesita algo más. Y eso es lo que la sociedad está gritando, de que hagamos organizaciones mucho más conscientes, en donde empecemos a mirar de que esto no es yo vendo lo que yo puedo producir y te engrupo a través de marketing para que tú me compres lo que tú no necesitas, pero yo sí quiero vender. Eso es lo que hizo Crisis.
Eso es lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, cuando tú incorporas estos elementos dentro del quehacer de la empresa pasa a ser una organización virtuosa, una organización en donde la gente empieza a sentir que está aportando a la sociedad, que está produciendo bienes y servicios que el otro realmente necesita y le hace bien. Y al hacer, y que a la sociedad le hace bien, y al medio ambiente le hace bien, y a todos nos hacen bien. Al hacer eso, tú entonces empiezas a sentir esa plenitud de estar entregando. Y ahí entonces conectas con la parte espiritual. Porque al final cuando hablamos de elevar conciencia, esto tiene que ver con darse cuenta que, y acá no me quiero alejar mucho del tema, pero que en realidad la fragmentación que vivimos es una ilusión. Entonces al estar todos conectados, tú vas generando la unidad, y esa unidad empieza a generarte paz, amor, y todas las cosas que todos andamos buscando. Entonces, la organización empieza a ser un ente que aporta al sistema, y eso lo empieza a sentir todo el mundo. La gente va a trabajar más contenta, no tienes que retener a la gente a punta de solamente plata, se empieza a generar entonces un círculo virtuoso. Y el propósito, y tú dijiste un punto súper importante, que ¿qué pasa con la gente que tiene propósitos distintos? ¿Cierto? Cuando la organización define el propósito, tiene que empezar a atraer gente que se conecte con ese propósito. Y hay gente que puede ser que no se conecte con eso. Y eso implica que esas personas no deben estar en tu organización. Y probablemente su lugar está en otra parte. Entonces es importante declararlo, cosa que la gente que trabaje contigo se conecte desde ese lugar, desde el aporte que quiere hacer. Y lo que va a tener al final es una organización virtuosa, que lo más interesante es que la evidencia muestra que las empresas de esta categoría, hay varios libros de Raxisodia, de Stiegel y otros, que muestran que son más rentables que las empresas que solamente se enfocan en utilidades. Y tiene lógica, porque esas empresas tienen los colaboradores que promocionan la empresa y que no hablan mal de tu empresa, los consumidores hablan bien de tu empresa, por ende gastas menos en marketing, como atienden bien la gente, necesitáis menos en postventa, menos en servicio al cliente. Entonces empiezas a ahorrar en un montón de dimensiones que te hace que este círculo se vuelva virtuoso y terminas al final con una empresa más rentable y en la cual la gente empieza a sentirse realizada por lo que está haciendo. Entonces, la clave está, como decía, es liberarte, darte cuenta de lo que está pasando y hacer el ajuste del modelo de negocio, que nosotros le llamamos modelo de valor, porque es valor para todas las partes, en donde se suscribe un propósito superior, y con eso entonces reúnes la parte material con la parte espiritual. Pones que la parte física está al servicio de algo mucho más alto que es la parte espiritual. No sé si me fui un poco lejos, pero... No, está bien. Oye, quiero que le demos un gran aplauso a Alexis, porque brillante todas las cosas que nos dijo. Entonces, la jaula de oro, Francisco está allá, hay ejemplares disponibles, la firma también aquí del autor, pero también quiero invitar a Gaby, quiero invitar, ¿dónde está? Simón, ¿dónde está? Porque quiero pasar a la segunda parte, no vengan para acá, no sean tímidos, porque esta parte yo no soy para nada especialista. Entonces, nos van a explicar cómo esta cosa del maridaje, la cata, la unión del chocolate con el café, del café con el chocolate. Y aquí tenemos una especialista que viene de Guatemala, que es impresionante. Y tenemos aquí un representante de unos chocolates que son exquisitos, ¿eh? Exquisitos. Así que nos van a contar cómo viene el siguiente paso. Dale. Ya, bueno. Los invitamos al maridaje.
venimos a representar lo que es el chocolate. No sé si quieres darte una introducción pequeña. Sí, bueno, con Gaby quisimos apoyar este evento, esta entrevista. Yo vengo en nombre de la Fundación Calanit también, que de Roberto es parte y durante el último año hemos podido ayudar a hartos emprendedores. Tenemos muchos mentores. El nivel de Roberto es un honor realmente que pueda participar con nosotros. Bueno, ahora los invitamos a este maridaje, donde hay tres tipos de café, me parece, y 3 tipos de chocolate. La idea es combinarlo. Gaby preparó las combinaciones, así que los invitamos a ir a disfrutar después de la combinación que más les guste. Bueno, y para que sepa, los cafés, nosotros somos 8 regiones, traemos las 8 mejores regiones de Guatemala, de donde yo soy, país cafetalero. Y bueno, la idea es que puedan probar un pedacito de nosotros, de las diferentes combinaciones que podemos lograr con el chocolate y el café. Vamos a probar un café de Cobán, una tierra muy húmeda, un lugar donde el café se cosecha a más de 1500 metros sobre el mar. Y ese café lo que tiene las características son notas de caramelo, notas de maple, y lo vamos a combinar con un chocolate blanco que nos va a hacer realzar con los frutos secos del chocolate blanco estas características. Luego, para los que les gusta el café con leche, tenemos un característico Antigua. Me imagino que más de alguno habrá escuchado de Antigua Guatemala. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este café lo preparamos con leche y va a ser maridado con un chocolate 70% cacao. Este es un café característico de Guatemala, es el de los top 10 del mundo. Y lo que viene es con unas notas de chocolate, cocoa, que va a realzar con un café, un chocolate amargo. Y por último está un Borbón, un café de Concepción Lourdes, que lo que trae es un aftertaste muy jugoso y viene con algo más divertido, que es una tableta de chocolate con marshmallow. También aprovecho para agradecer a nuestros colaboradores, que son Briel, las cafeteras para casa de café expreso, por si alguien la quiere tomar. Y ojalá que lo disfruten y que puedan probar un café de especialidad, de altura y un pedacito de mi país. Y del chocolate. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, es café de especialidad, tal como nos dice aquí nuestro amigo David. Bueno, nuevamente, sí, le voy a dar la palabra a Alexis y antes de eso, bueno, agradecer a cada uno de ustedes nuevamente el tiempo que se dieron para venir en un día como este, que hace frío, que nos cuesta salir ahora de las casas, mucho más fácil verlo a través de la pantalla. Y este va a ser el primer café con R en vivo. Queremos hacer muchos más, donde tengamos esta posibilidad de tener buenos invitados. Y bueno, Alexis, tus últimas palabras, dale. Pues yo de hecho quería decir que yo a Roberto lo conozco ya hace algunos años y me ha impresionado, y esto se lo he dicho directamente a él, pero quisiera decirlo ahora, la capacidad que tiene para materializar las ideas que genera. Y esto es una muestra de ello. El éxito que ha tenido con Café con R, que Roberto es un extraordinario conversador, y lo que hizo hoy día es gracias a la gestión que ha hecho Roberto, y quiero agradecerte, pero infinitamente, la invitación y a los oficiadores que además que nos están apoyando, 8 regiones, Feroz, la Fundación Calanit. Así que quería dar las gracias y solo para cerrar, un aplauso para Roberto, por favor.